8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra segunda invitada. Nos acompaña en nuestros estudios la asambleísta electa por la Revolución Ciudadana, Jairen Noriega. ¿Cómo está, Jairen? Qué gusto saludarle. Buenos días. Bienvenida. Felicitaciones por ese triunfo. Se va ya configurando poco a poco la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que tendrá corta duración y se vislumbra ya una especie de confrontación porque hay ya bloques que anticipan que no van a conversar con un grupo y que sí con los otros y que van a tratar de priorizar un tipo de agenda. ¿Cómo reciben ustedes primero el triunfo, este paso a la segunda vuelta con la situación en la que están actualmente y cómo mira la posible confrontación, más allá de la conformación de la Asamblea atomizada, esta confrontación que se anticipa ya? Bueno, primero un saludo, Licenia, Alexis, un saludo también a su audiencia, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, como fuerza política de la Revolución Ciudadana, nosotros recibimos con muchísima alegría, con muchísimo optimismo este resultado, que además da cuenta de que esa fractura, correísmo, anticorreísmo, que tanto daño le hizo al país durante al menos 6 años, ya no existe más, ya no marca, digamos, los resultados de una elección, y es en ese, digamos, en ese contexto que los candidatos que pasan a segunda vuelta, por supuesto liderando nuestra compañera Luisa González y por otro lado Daniel Noboa. Entonces, en ese sentido yo le diría esperanzados y optimistas. Por otro lado, respecto a la conformación de la Asamblea Nacional, decirle que el día de ayer Informa EC, ¿no? Un medio de comunicación de redes sociales, informaba que la Revolución Ciudadana es el único bloque paritario. Estamos conformados 50% por mujeres, 50% por hombres, lo cual a nosotros también nos llena de alegría saber que como fuerza política estamos empujando a que esta democracia sea una democracia más completa, donde las voces de las mujeres también estén representadas, ¿no? Encabezando también, por supuesto, con nuestra candidata a la presidencia de la República. Ahora, respecto de lo que usted me pregunta sobre las distintas alianzas que se puedan tejer o los distintos comunicados que han salido estos días, a mí decirle me parece absolutamente irresponsable que en este momento tan delicado del país, donde necesitamos dejar de lado las banderas políticas, más bien dejar de lado las banderas partidarias, no políticas, pero poner por delante la bandera del país, y eso implica dedicarnos todos y todas a hacer, digamos, un gran acuerdo nacional alrededor de temas que no deberían ser negociables. En este país, invertir recursos en la seguridad debería no ser negociable. Devolverles a los ciudadanos la posibilidad de ir a un hospital y que cuenten con medicinas, que cuenten con atención digna, debería ser innegociable. Que los jóvenes, en lugar de emigrar, encuentren oportunidades en su país, debería no ser negociable. Así que sobre eso, sobre esa base de lo que necesita el país, es sobre lo cual deberíamos como bancadas políticas sentarnos a dialogar. Qué interesante el dato. Primero, bienvenida, Jairen, felicitaciones Gracias por ese triunfo, y además nos va a contar después, Jairen, lo que sucedió en su distrito, porque es en el único de los, no, perdón, son 2 distritos en Pichincha, Sur y Parroquia, sí, en donde la Revolución Ciudadana obtiene 2 curules, ¿no? Sí, y aumentamos además la votación en Pichincha, claro, en todos los distritos, lo cual a nosotros nos llena de un profundo agradecimiento con la militancia, que fueron los compañeros y compañeras que nos ayudaron a trabajar barrio a barrio. Recorrimos todos los territorios, en mi caso, las 33 parroquias rurales de Quito, que es un territorio inmenso, pero lo logramos gracias al trabajo militante de la Revolución Ciudadana. Sacan en 2021 4 asambleístas, uno por cada distrito, sí. Ahora van a ser 6. Sí, ahora van a ser 6, y además en cantones logramos una votación que casi llega al 40%. Sino que ahí solo son increíbles. 3 curules en disputa, ¿no? Entonces sí. Entra Isela Garzón. Iba a ir a otro tema, al tema de la paridad de género, de la nueva conformación de la Asamblea, pero ya que estamos hablando de esto, vale la pena, Jairen, por la mención que refieres de este crecimiento de la votación en Pichincha. Acá pasa que tienen ustedes prefectura y alcaldía de Quito, está Paola Pavón y está Pavel Muñoz. ¿Atribuyes en algo lo que están haciendo estos gobiernos locales en este resultado provincial o no? Por supuesto, claro que sí. Yo sé que ha sido poco tiempo. De hecho, si no estoy mal, el día de ayer la alcaldía de Quito cumplía los 100 días.
Todas las alcaldías y prefecturas, 100 días. Sí, y a mí me llena de un profundo orgullo y una felicidad inmensa, además porque tuve la oportunidad de ser parte de la campaña del compañero Pavel Muñoz, y eso, digamos, a nosotros nos llena de alegría saber que por fin a nivel local, desde lo local, ¿no? Estamos empezando la recuperación del país. Ya la compañera prefecta Paola Pavón lo venía haciendo desde el año 2019, pese a la persecución, pese a todas las amenazas alrededor de su gestión, pese a que el gobierno central les ha cerrado la llave a los gobiernos locales en términos de recursos. A pesar de todo eso, se viene haciendo un trabajo muy importante, y eso, digamos, claro que tiene un impacto en la votación, en tanto la gente mira que nosotros somos personas, somos un proyecto político que pone por delante siempre la vida de la gente, y que nuestro trabajo en el servicio público es un trabajo que no está enfocado a engrosar las billeteras de los amigos, de los familiares, como sí ha pasado en el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso, sino que es un gobierno para la gente, y eso es algo que lo estamos demostrando. Y yo añadiría un elemento también adicional, Alexis, y es que nosotros como fuerza política también ganamos 17 de las 33 juntas parroquiales de Quito, y eso también, digamos, da cuenta de que somos una fuerza política que está gobernando desde los niveles más pequeños, más cercanos a la gente, con buenos resultados en este tiempo. Y yo les invitaría también a que las personas que nos están escuchando, invitarles un ratito a que podamos soñar, a que podamos imaginar lo que podríamos llegar a hacer si es que además de los gobiernos locales, si es que además de los al menos 50 curules que contamos ahora de la Asamblea Nacional, tenemos también la posibilidad de reconstruir este país desde el Ejecutivo. Tendríamos los niveles de gobierno al servicio de la gente, trabajando con la gente. Eso significa más presupuesto para obras, significa mayor compromiso, y que todos además estemos alineados a un objetivo común de país. Así que eso es lo que nos estamos jugando en esta segunda vuelta. Jairen, ¿cómo entender el voto de los jóvenes? Tú eres una política joven y ha logrado esta votación sin duda muy importante, conseguido por sí misma este curul. ¿Cómo entender la votación que los jóvenes tuvieron en la primera vuelta? ¿Y cómo hacer para que conecten con ellos? A ver, a mí me parece muy importante, y todos los candidatos, todos los políticos, todos los estrategas siempre se preguntan, bueno, ¿y ahora cómo llegamos al voto joven? Y yo les digo sinceramente, desde mi propia experiencia, vivencia personal, no como política solamente, digamos, sino como una joven que también tiene sueños de irse a estudiar una maestría afuera, que también, digamos, quiere poder tener un empleo digno, quiere que sus amigos puedan ingresar a la universidad. A nosotros nos interesa y nos preocupan cosas de la vida real, del cotidiano. A veces parecería que los jóvenes son unos extraterrestres, ¿no? Como una cosa inentendible que no se sabe por dónde deberíamos conectar con nosotros, con los jóvenes. Y a mí me parece que primero hay que hablar con la verdad y hay que ser muy serios al momento de plantear propuestas concretas para los jóvenes. Porque, digamos, además, en un contexto donde las redes sociales, donde el internet más bien te permite contrastar la información que te están dando los candidatos, los jóvenes son mucho más, digamos, de esta tendencia a contrastar si lo que te está diciendo es cierto o no. A nosotros algo que nos pasaba y me parecía muy curioso, pero también me daba cuenta de la necesidad de afinar los discursos políticos, era como, bueno, por ejemplo, vamos a aumentar el presupuesto para las universidades. E inmediatamente la pregunta era, ¿cómo lo van a hacer? Y eso es muy importante porque te dice que hay una juventud crítica que se está preguntando, que no quiere que tú le prometas que le vas a bajar la luna y las estrellas, sino que quiere realmente saber cómo lo vas a hacer y si ese cómo es viable o no es viable, además en un tiempo tan corto. Entonces, a nosotros como fuerza política, el reto que tenemos en contraste con, digamos, la primera vuelta es precisamente ser un poco más detallar, yo te diría un poco más las propuestas, porque si tú te pones a comparar los planes de gobierno, tanto de Daniel Noboa como de Luisa González,
nuestro plan de gobierno de largo es un plan de gobierno que va a ser mucho más significativo al momento de transformar este país, al momento de recuperar los derechos, pero me parece a mí que comunicacionalmente no fuimos lo suficientemente específicos en el cómo lo vamos a hacer. Entonces creo que de cara a los jóvenes poder indagar un poquito más, poder ser más explícitos en las formas en cómo vamos a lograr esta recuperación de la patria es importante. Y también, digamos, si bien nosotros tenemos un amplio abanico de propuestas para jóvenes, de hecho mi candidatura se concentró muchísimo en una campaña de educación, una campaña que se llama Todos a las Aulas, que era alrededor de 5 propuestas para recuperar la educación superior en este país. También tenemos propuestas de empleo juvenil, por ejemplo. Nosotros estamos proponiendo que el primer empleo de los jóvenes sea un empleo a medio tiempo, es decir, 20 horas, y que de esas 20 horas, 10 sean subsidiadas, pagadas por el Estado central. Esa es una forma también de que las empresas encuentren un estímulo, un incentivo para contratar jóvenes, ya que les va a costar la mitad, porque la otra mitad va a asumir el Estado. Entonces, ese tipo de propuestas las tuvimos desde la primera vuelta, pero me parece que no fueron lo suficientemente comunicadas y es lo que haremos en esta segunda vuelta. Nos das un tip muy interesante, perdón, me das un tip a mí y una información muy interesante. Sí, en realidad las generaciones ya un poco más avanzadas que, digamos, desde la mía, la nuestra, para adelante, somos más proclives a caer en el juego de las noticias falsas. Los jóvenes están mucho más y mejor informados. Esa es una, sí, digamos, la información que comparten en el chat de la familia es una muestra, digamos, los papás, los tíos, uno mismo. Estamos ahí. Y el otro es, para las conversaciones con mi hija me das el tip de tratarle como extraterrestre porque a veces no le entiendo. Entonces, gracias por eso. Hay un punto de quiebre en esta segunda vuelta, a propósito del tema jóvenes que venían hablando las dos. Porque salimos de un gobierno como el de Guillermo Lasso. No quiero menospreciar, ojo, al tema de la adultez, ojo. Pero tenemos 2 candidatos jóvenes. Luisa González es una mujer joven, que tiene además un compañero de fórmula joven, que es Andrés Arauz, que cuando se presentó por primera vez a la candidatura presidencial tenía 35 años. Y tienen un contrincante que también es joven, que es Noboa. Y ahí van a tener que conectar de diferentes formas. Va a haber un cambio. ¿Cómo crees tú que debería darse ese cambio de lo que fue la estrategia en primera vuelta a lo que debería pasar ahora en estos 53 días que tenemos de cara al 15 de octubre? ¿Por dónde debería ir, Jairén, digamos, el mensaje, la conexión con ese votante que capaz no vivió, no supo, no experimentó el cambio que tenía el país durante los 10 años de la Revolución Ciudadana y de Correa? Sí, yo creo que tú estás ahora mismo, me das la respuesta, ¿no? Tú mismo te estás respondiendo en la pregunta porque, claro, hay una generación entera de jóvenes que no vivieron la Revolución Ciudadana porque eran muy pequeños. Yo misma, yo tengo ahora 25 años. Y yo, mis recuerdos más claros a nivel político, a nivel de los cambios del país, yo los tengo más desde, digamos, hacia finales del gobierno de la Revolución Ciudadana, pero más claro ya lo que fue Moreno y lo que ahora mismo es Lasso, ¿no? Pero gente más joven no tienen recuerdos de lo que fue la Revolución Ciudadana, salvo lo que nos pueden contar nuestros padres, nuestros abuelos, pero no hay una experiencia vivida que a ti te haga reconocer lo que hubo en el pasado y lo que queremos volver a tener en este momento. Ese mensaje claramente me parece a mí que está destinado hacia un sector de la población que sí tiene los recuerdos de lo que fueron los años 90, inicios de los 2000, la transformación que significó para este país la Revolución Ciudadana y lo que ahora hemos vivido, ¿no? Que es gente, yo te diría, de los 30 para arriba, ponle 28 para arriba. Entonces, me parece a mí que en esta segunda vuelta, sobre todo enfocándonos en las personas más jóvenes, tenemos que poder hablar un poco más de futuro. Sin desconocer obviamente que el pasado es un punto de partida importantísimo y fundamental, pero no es un punto de llegada. Ya lo hicimos, ahora hay que decir primero lo que están haciendo, porque tienen 9 prefecturas, 40 y pico de alcaldías,
Que eso ya es algo que la gente lo está viviendo. Ya. O sea, por ejemplo, te va a poner... Y el futuro del que tú hablas. Exactamente. A nivel de juventudes, por ejemplo, la prefectura de Pichincha tiene tiene varios programas enfocados en atención sexual y reproductiva, por ejemplo. Tiene los centros Huambra, ¿cómo es? Huambra Pichincha. Huambra Pichincha, los campamentos. Escuelas deportivas. Las escuelas deportivas, los campamentos vacacionales. Y claro, eso es la gestión de la Revolución Ciudadana. Eso es un proyecto político que pone en el centro a la gente, pone en el centro la vida, pone en el centro, digamos, de su gestión a los más vulnerables, y eso sí que la gente puede reconocer porque es algo que lo está viviendo. Entonces, me parece a mí que es importante hablar más de futuro, proyectar más esperanza hacia futuro, y, como te decía, poder ser un poco más pedagógicos al momento de hablar de nuestras propuestas. Pero porque no solo del futuro, sino del presente, porque van a tener un gobierno de transición y una asamblea de transición. Totalmente. Y además, como les digo, creo que nuestras propuestas tienen que ser explicadas de manera pedagógica, porque vivimos en un momento de altísima incertidumbre, de altísima indecisión, donde la política en general, las instituciones no tienen credibilidad, por lo cual, digamos, la palabra de un político no tiene peso frente a los electores, ¿no? Porque nos han mentido tanto estos 6 últimos años. Es más, digo, yo personalmente el golpe, el engaño que fue para los jóvenes, la campaña de Guillermo Lasso, por ejemplo, que prometió libre ingreso a las universidades, y ahora tenemos menos jóvenes ingresando que antes de que él sea presidente. ¿Qué pasó ahí? Jairen siempre lo ha dicho en sus discursos, cuando era asambleísta y después como candidata. Tú eres una hija de la educación pública del Ecuador, y eres una defensora permanente de la educación pública. ¿En qué mintió Lasso? ¿Cómo engañó Lasso a los votantes cuando les dijo, vamos a eliminar la prueba? Primero vamos a eliminar el Cenecit. O sea, eliminar una institución es la solución para los problemas, como cuando dijo que iba a derrocar el castillo de Grayskull en la escuela de policía. Si fuese por sanear la policía, habría que derrocar la comandancia que está en la Amazonas, ¿no? Entonces, primero que iba a eliminarle Cenecit, después que él iba a eliminar la prueba, ¿no? ¿Y qué terminó pasando? ¿Cuántos jóvenes se vieron afectados? ¿Cuántos se quedaron fuera de la educación pública? A ver, si nosotros miramos desde el año 2018 hasta el año 2022, han sido 180,000 jóvenes los que se han quedado fuera. Y claro, Guillermo Lasso mintió, ¿no? Porque me parece a mí que ahí no hay que hablar de estrategia política, sino claramente de una mentira, que fue el libre ingreso a las universidades, porque tú no puedes asegurar que más jóvenes ingresen a las universidades sin asegurar presupuesto. Es un absurdo. Es un absurdo que en su momento no se desmintió lo suficiente, me parece a mí, y lo que hizo su proyecto político, en lugar de digamos, aumentar la capacidad que tienen las universidades para acoger más estudiantes o crear nuevas universidades, crear nuevos institutos técnico-tecnológicos, lo que hizo fue continuar con el legado de Lenín Moreno, que fue básicamente desmontar, desfinanciar la educación pública, y además, Alexis y Licenia y a la gente que nos escucha, con un objetivo súper claro, y es favorecer a los dueños de las universidades privadas. Porque un joven que quiere entrar a la universidad busca un cupo en la universidad pública. Como han recortado tanto el presupuesto, cada vez hay menos cupos. Entonces se les cierran las puertas a los estudiantes de las universidades públicas. Y los jóvenes tenemos dos opciones en ese contexto: o nos endeudamos con un banco para pagar una carrera en una universidad privada, o de plano nos quedamos sin estudios, y eso también ¿a quién favorece? Al gran, digamos, a los grandes empresarios, ¿no? Incluso a las cadenas de comida rápida y demás, que buscan personas que no están cualificadas para poder ejercer, digamos, para ocupar los eslabones más precarios del mercado laboral. Entonces, finalmente, el desfinanciamiento de lo público siempre aquí y en la China va a terminar favoreciendo a los negocios privados, en este caso a los dueños de las universidades privadas. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos planteando con Luisa González, con Andrés Arauz, es devolverle el presupuesto a las universidades, devolverle el presupuesto, además también devolverle al Estado la capacidad de control, la capacidad de verificar, digamos, la calidad, porque a
partir de la pandemia pasó un fenómeno interesante que podía haber sido tomado de forma positiva, pero la verdad es que hay gente que se hacen los pilas y entonces lo que termina pasando es que se han abierto una cantidad de carreras en línea con unos, digamos, pasando unos filtros muy laxos por parte de filtros de control del Estado para la creación de esas carreras, y creas salas de Zoom con 200, 300 personas. ¿Qué tipo de calidad, de qué tipo de educación de calidad podemos hablar si es que ese tipo de cosas están pasando? Es el nuevo mecanismo de la universidad de garage. Exacto, son las nuevas universidades de garage, pero en línea, tal cual. Entonces nosotros planteamos que el Estado retome todas esas, digamos, instituciones de control de la calidad, del CASES, del CEACES, para precisamente proteger que esos títulos con los que salgan los jóvenes no sean una estafa y que realmente puedan ingresar al mercado laboral en las mejores condiciones con educación de calidad. Estamos proponiendo también una condonación de multas, recargos de intereses para los jóvenes que adeuden créditos educativos. Si tú te fijas, entre el año 2018 y el año entre el año 2019 y el año 2022, los jóvenes de entre 15 y 24 años, la pobreza por ingresos en esta población creció más de 10 puntos. Entonces nosotros nos encontramos en una situación de altísima vulnerabilidad, de altísima precariedad, que hace que muchos jóvenes no puedan pagar estos créditos educativos y que además la deuda siga creciendo. Entonces planteamos esta condonación en la banca pública. Estamos hablando también de mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Hemos tenido mesas de trabajo con docentes que las vamos a retomar, por supuesto, en esta segunda vuelta para llegar a noviembre, ¿no?, a la posesión de la Asamblea Nacional, ya con proyectos de ley listos a presentarse, porque al ser un tiempo tan corto no podemos perder ni un solo minuto en trabajar en la recuperación del país y particularmente de la educación pública. Jairen, usted mencionaba que devolver el presupuesto a las universidades va a ayudar un poco a mejorar el ingreso de los estudiantes a la educación pública a nivel superior, pero no es suficiente. Se hablaba, yo le escuchaba a la candidata González hablar de la creación de una nueva universidad en el sur de Quito. ¿Eso cómo va a ser? Y ahí, ¿qué carreras se van a establecer? ¿Cuántos cupos aproximadamente se van a proveer a través de esta universidad en caso de que gane la candidata González? Sí, de hecho esa es una propuesta muy, muy importante porque digamos que las universidades, sobre todo aquí en Quito, bueno, en general en las ciudades grandes, siempre están ubicadas en la centralidad, ¿no? En las periferias, en lo más lejano a los centros, digamos, de las ciudades, casi que no hay oferta de nada, ¿no? No hay oferta de educación, no hay oferta de salud. Y le digo una cosa también, yo como ahora asambleísta de las parroquias rurales de Quito, una de las inquietudes que tenía la gente, por ejemplo, de los pedidos que tenía la gente, era institutos técnico-tecnológicos o extensiones universitarias que puedan enfocarse en carreras que requieran estas parroquias rurales, ¿no? Que muchas de ellas son parroquias que todavía se dedican a la agricultura, son parroquias que viven del turismo, por ejemplo, y que están totalmente abandonadas, ¿no? Por ser, entre comillas, lejanas. Entonces, en ese contexto nosotros también planteamos la Universidad del Sur para que se ubique, para que haya una oferta educativa en el sur de Quito. Nosotros conocimos hace un par de semanas, tal vez un mes, ya el predio que lo donaría, digamos, se lo pondría a disposición el alcalde de Quito, porque además, recordemos, esa fue una promesa de campaña del alcalde. Él dijo, yo pongo el terreno, gobierno central, hágase cargo y hagamos este trabajo en conjunto. La importancia de la articulación en los distintos niveles de gobierno, eso es algo que la gente no se puede olvidar. Nosotros tenemos prefectura de Pichincha, tenemos la alcaldía de Quito, tenemos 17 juntas parroquiales y cada día se van sumando más, tenemos una asamblea nacional. Si tenemos el poder ejecutivo para la gente, vamos a lograr crear muchísimas más cosas, entre ellas, digamos, la Universidad del Sur. Entonces nos ayuda un poco a romper este cuello de botella, porque cada vez son más los jóvenes o en su momento, digamos, en la Revolución Ciudadana, cada vez eran más los jóvenes que lograban graduarse del colegio. Ahora la tasa de graduación de secundaria se ha reducido, pero claro, si tú no aumentas los cupos, si no creas más universidades, simplemente no hay espacio para más jóvenes, así que en ese sentido el presupuesto es fundamental. ¿Cuáles deberían ser, ya para finalizar, Jairen, una pregunta más, cuál debería ser la prioridad de la nueva Asamblea Nacional?
Bueno, la prioridad de la Asamblea Nacional tiene que ser devolverle la paz, la seguridad y el bienestar a los ecuatorianos y las ecuatorianas. A mí me parece que hay unos, como le decía, unos no negociables que tienen sobre todo, y ahí les digo un dato del que tenemos que todos estar súper pendientes, porque de hecho uno de los principales, de los primeros temas que vamos a tener que enfrentar en la Asamblea Nacional es la discusión sobre la proforma presupuestaria 2024. No nos olvidemos que este es un instrumento político. No es un instrumento meramente técnico como ciertos economistas ortodoxos nos quieren vender, además analistas que van por todos los medios de comunicación a decirnos que sí, que el déficit fiscal, que hay que priorizar el pago de la deuda. En este momento lo que nosotros como proyecto político estamos proponiendo es priorizar la vida de la gente. Y para priorizar la vida de la gente necesitamos inyectar recursos en aquellos sectores que han sido desfinanciados, por ejemplo, la seguridad. Yo tuve la oportunidad de ser legisladora integrante de la Comisión de Régimen Económico y vi cómo el ministro de Finanzas defendía el recorte presupuestario de al menos 6 millones a la Policía Nacional. Digo al menos porque también se recortó recursos del EQ 911, también se recortó recursos a los servicios de inteligencia, también se recortó recursos al sistema penitenciario y vemos la catástrofe que eso significa en la vida de la gente. Y no solo eso, sino también no se ha asegurado que estos recursos, que ya son pocos, que han sido reducidos, se puedan ejecutar de la forma más eficiente. De hecho, nosotros aprobamos una ley para que los controles que hace la Asamblea de la ejecución presupuestaria no sean semestrales, sino que sean trimestrales. Eso ayuda porque tienes un mayor control de qué se está haciendo con los recursos, pero finalmente es el gobierno central el que decide gastar o no esa plata. Así que por eso para nosotros también esta segunda vuelta, ganarla es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias y felicitaciones de nuevo, Jairen. Muchas gracias, hasta luego. Jairen Noriega, que estaba con nosotros, asambleísta electa de la Revolución Ciudadana, 8:50, ya volvemos.